El Magreb, una tierra pintada por los colores vibrantes de civilizaciones antiguas. Una encrucijada donde los ecos de las legiones romanas se mezclan con los susurros de las rutas de las caravanas. Esta es una región marcada con la huella imborrable de la historia. Durante siglos, el Magreb ha sido un tapiz tejido con hilos de conquista y resistencia, de fusión cultural y feroz independencia. Desde los poderosos imperios de Cartago y Roma hasta la influencia arrolladora de las conquistas árabes, la región ha conocido tanto el abrazo como el yugo del poder. Pero dentro de esta compleja narrativa, dos naciones han emergido para reclamar su lugar en el escenario mundial: Marruecos y Argelia. Dos naciones orgullosas, unidas por la geografía y la historia, pero eternamente atrapadas en una delicada danza de rivalidad y ambición. Su historia no es solo de conflicto, sino un testimonio del espíritu perdurable de una región que lidia con su pasado mientras se esfuerza por definir su futuro. Las semillas de la rivalidad entre Marruecos y Argelia se sembraron hace mucho tiempo, profundamente arraigadas en la lucha por el dominio y la autonomía. Las cicatrices del colonialismo, grabadas profundamente en el paisaje del norte de África, solo sirvieron para complicar esta intrincada relación. La lucha por la independencia de Francia encendió un nuevo capítulo en su narrativa compartida, uno marcado tanto por la cooperación como por la disputa. Aunque unidos en su anhelo de libertad, el camino hacia la autodeterminación reveló visiones divergentes para el futuro. Las fronteras trazadas después de la independencia se convirtieron en algo más que simples líneas en un mapa. Se convirtieron en símbolos de identidad nacional, puntos de discordia que alimentaron una tensión latente entre las dos naciones. Este complejo legado continúa proyectando una larga sombra, dando forma a los paisajes políticos, económicos y sociales de ambos países y alimentando la continua rivalidad por la influencia en el Magreb. La lucha entre Marruecos y Argelia trasciende las meras poses políticas. Es una batalla por el alma misma del Magreb. Lo que está en juego no es solo el dominio regional, sino el poder de dar forma al destino de una región que lidia con su lugar en un mundo que cambia rápidamente. El control de los recursos vitales, el acceso a las rutas comerciales estratégicas y la capacidad de proyectar influencia a través del Sahara y más allá, estos son solo algunos de los premios que se buscan en este juego de ajedrez regional de alto riesgo. El resultado de esta rivalidad tiene implicaciones de gran alcance, no solo para Marruecos y Argelia, sino para todo el panorama del norte de África. La estabilidad de la región, la prosperidad de su gente y su papel en el escenario mundial penden de un hilo. Comprender esta intrincada danza de poder, ambición y bagaje histórico es crucial para comprender las fuerzas que dan forma al futuro del Magreb, una región que se encuentra en la encrucijada de la oportunidad y la incertidumbre. La historia de Marruecos y Argelia está entretejida en la trama misma del norte de África, una historia hilada con hilos de imperios antiguos y arenas movedizas del tiempo. Mucho antes de que las fronteras modernas se grabaran en el mapa, la región latía con el pulso de poderosas civilizaciones. Las fértiles llanuras de Marruecos nutrieron el surgimiento de poderosos reinos bereberes, su legado grabado en las imponentes ruinas de Volubilis y los majestuosos arcos de Chela. Estos antepasados antiguos, ferozmente independientes y dueños de su dominio, dejaron una huella imborrable en la tierra y su gente. Al otro lado de los escarpados picos de las montañas del Atlas, se agitaba un poder diferente. La fértil media luna de la costa argelina dio a luz a la poderosa ciudad-estado de Cartago, un imperio marítimo que desafió el poderío de la propia Roma. Durante siglos, estas antiguas potencias se enfrentaron y convergieron, sus destinos entrelazados en una compleja danza de comercio, conquista e intercambio cultural. Los ecos de estas antiguas rivalidades aún resuenan, susurros del pasado que continúan dando forma al presente. Al amanecer del siglo XIX, los vientos de cambio barrieron África, llevando consigo las ambiciones de las potencias europeas ansiosas por repartirse el continente. La lucha por África había comenzado, y el Magreb, con su ubicación estratégica y sus recursos sin explotar, se convirtió en un premio codiciado. Francia, impulsada por los sueños de un vasto imperio del norte de África, puso sus miras en Argelia. La conquista fue brutal, una lucha de décadas contra la feroz resistencia argelina. La tierra quedó marcada, la gente desplazada y las semillas del resentimiento sembradas profundamente. Marruecos, aunque nunca fue formalmente colonizado por Francia, se vio atrapado en la red de la intriga europea. El Tratado de Fez en 1912
estableció un protectorado francés sobre el país, lo que avivó aún más las llamas del sentimiento anticolonial. La experiencia colonial dejó una huella imborrable en ambas naciones, forjando un sentido compartido de agravio contra la dominación europea. Sin embargo, también sirvió para exacerbar las tensiones existentes, ya que Marruecos y Argelia se encontraron en lados opuestos de la división colonial. Las llamas de la independencia, encendidas por la Segunda Guerra Mundial, ardieron brillantemente en todo el continente africano. Tanto Marruecos como Argelia lucharon incansablemente para liberarse de las cadenas del dominio colonial, sus caminos convergiendo y divergiendo en una compleja danza de solidaridad y rivalidad. Sin embargo, la era poscolonial trajo consigo nuevos desafíos y viejas heridas reabiertas. El territorio en disputa del Sáhara Occidental, rico en fosfatos y caladeros, se convirtió en un punto álgido del conflicto. Marruecos reclamó la región como propia, mientras que el Frente Polisario, respaldado por Argelia, luchó por la independencia. El conflicto se convirtió en una amarga guerra, que no se libró en campos de batalla tradicionales, sino en la vasta e implacable extensión del desierto del Sahara. La Guerra de las Arenas, como se la conoció, se prolongó durante años, cobrándose innumerables vidas y profundizando la brecha entre Marruecos y Argelia. La Guerra de las Arenas no solo solidificó la rivalidad entre las dos naciones, sino que también atrajo a actores regionales e internacionales, transformando el conflicto en una guerra de poder alimentada por las tensiones de la Guerra Fría. La lucha por la independencia dejó a Marruecos y Argelia lidiando con el legado del colonialismo. Si bien se habían roto las cadenas del dominio extranjero, las cicatrices del pasado eran profundas y dieron forma a sus paisajes políticos, económicos y sociales. Las fronteras trazadas durante la era colonial, a menudo arbitrarias e insensibles a las realidades tribales y culturales existentes, se convirtieron en puntos de discordia. La cuestión no resuelta del Sáhara Occidental siguió proyectando una larga sombra, obstaculizando la cooperación regional y alimentando la desconfianza. A pesar de estos desafíos, ambas naciones se embarcaron en ambiciosos programas de modernización y desarrollo. Marruecos, bajo el liderazgo del rey Mohamed VI, buscó la liberalización económica y las reformas políticas, mientras que Argelia, emergiendo de una brutal guerra civil, buscó reconstruir su economía y consolidar su sistema político. Sin embargo, el peso de la historia, los conflictos no resueltos y la desconfianza persistente continuaron dando forma a la relación entre Marruecos y Argelia, proyectando una larga sombra sobre sus esfuerzos por forjar un destino común en el Magreb. La rivalidad entre Marruecos y Argelia se extiende mucho más allá de su frontera compartida, extendiéndose al escenario mundial como un complejo juego de ajedrez diplomático. Cada nación, compitiendo por influencia y reconocimiento, coloca cuidadosamente a sus peones en el tablero de ajedrez internacional. Marruecos, bajo el liderazgo del rey Mohamed VI, ha aprovechado hábilmente su ubicación estratégica y sus estrechos vínculos con Occidente para reforzar su posición internacional. Desde el fortalecimiento de las relaciones con la Unión Europea hasta la forja de asociaciones con economías emergentes en África y Asia, Marruecos se ha posicionado como un actor clave en el escenario mundial. Argelia, con sus vastas reservas de energía y su historia revolucionaria, ha trazado un rumbo diferente, alineándose con países que comparten su visión de un mundo multipolar. Sus fuertes lazos con Rusia, China y otras naciones no alineadas reflejan su deseo de contrarrestar la influencia occidental en la región. Esta danza diplomática se desarrolla en foros internacionales, acuerdos comerciales y alianzas estratégicas. Cada movimiento está calculado, cada palabra sopesada, ya que ambas naciones buscan asegurar sus intereses y promover sus agendas en el escenario mundial. El conflicto latente en el Sáhara Occidental sigue siendo un punto importante de discordia entre Marruecos y Argelia, un polvorín que amenaza con desencadenar una inestabilidad regional más amplia. Cada nación, impulsada por sus propios cálculos estratégicos y narrativas históricas, se ha visto envuelta en una guerra de poder con consecuencias de gran alcance. Marruecos, que controla la mayor parte del Sáhara Occidental, argumenta que el territorio es parte integral de su patria histórica. Ha invertido mucho en el desarrollo de la región, ofreciendo autonomía bajo soberanía marroquí como solución al conflicto. Argelia, por otro lado, apoya el reclamo de autodeterminación del Frente Polisario, brindando refugio a los refugiados saharauis
y respaldo diplomático a su causa. Considera que la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental es un remanente del colonialismo y aboga por un referéndum sobre la independencia. Esta guerra de poder se extiende más allá de las fronteras del Sáhara Occidental, influyendo en la dinámica regional y alimentando la inestabilidad. Ambas naciones se han acusado mutuamente de apoyar a grupos armados e interferir en sus asuntos internos, lo que profundiza aún más la desconfianza y obstaculiza los esfuerzos para una resolución pacífica. La rivalidad entre Marruecos y Argelia se extiende más allá de los ámbitos político y diplomático, extendiéndose a la esfera económica a medida que ambas naciones se esfuerzan por asegurar su futura prosperidad. Cada país ha adoptado modelos económicos distintos que reflejan sus diferentes trayectorias históricas y visiones estratégicas. Marruecos, con su economía diversificada y su ubicación estratégica, se ha posicionado como puerta de entrada para la inversión extranjera y como centro comercial entre Europa, África y Oriente Medio. Ha invertido mucho en el desarrollo de sus sectores turístico, automotriz y de energías renovables, con el objetivo de convertirse en una potencia económica regional. Argelia, dotada de vastas reservas de hidrocarburos, tradicionalmente ha dependido en gran medida de su sector energético como motor de su economía. Sin embargo, reconociendo la necesidad de diversificación, el gobierno ha puesto en marcha ambiciosos planes para desarrollar otros sectores, como la agricultura, la industria y la tecnología, con el objetivo de reducir su dependencia de los ingresos del petróleo y el gas. Esta rivalidad económica, al igual que su competencia política y diplomática, no es simplemente un juego de suma cero. Ambas naciones reconocen que la estabilidad y la cooperación regionales son esenciales para su propia prosperidad. Sin embargo, el impulso por asegurar su futuro económico a menudo los lleva por caminos diferentes, creando tanto competencia como oportunidades de colaboración. La rivalidad de los pueblos, cultura, identidad y el peso de la historia. La rivalidad entre Marruecos y Argelia es más profunda que la postura política o la competencia económica. Es una rivalidad entretejida en el tejido de la vida cotidiana, que da forma a las identidades culturales e influye en las percepciones a ambos lados de la frontera. A pesar de compartir una herencia bereber común, siglos de experiencias históricas, influencias culturales y narrativas políticas distintas han dado forma a identidades nacionales únicas en ambos países. Estas diferencias se reflejan en sus idiomas, dialectos, música, cocina e incluso en la forma en que ven su lugar en el mundo. El peso de la historia, particularmente la cuestión no resuelta del Sáhara Occidental, continúa proyectando una larga sombra sobre las relaciones entre pueblos. Las narrativas nacionales, a menudo moldeadas por agravios históricos y alimentadas por representaciones de los medios de comunicación, contribuyen a la desconfianza y perpetúan los estereotipos en ambos lados. Sin embargo, bajo la superficie de la rivalidad, existe una herencia cultural compartida y un destino común como naciones del norte de África que enfrentan desafíos y aspiraciones similares. Promover el diálogo, fomentar el intercambio cultural y tender puentes de entendimiento son pasos cruciales para superar el bagaje histórico y fomentar un futuro más armonioso para la región. El león del Atlas contra el zorro del desierto. Destreza económica en el Magreb. En el corazón del norte de África, se libra una batalla silenciosa por el dominio económico entre Marruecos y Argelia. Cada país se esfuerza por asegurar su futuro económico y reclamar el título de potencia regional. Marruecos se ha posicionado como puerta de entrada para el comercio y la inversión. Su economía diversificada atrae capital y experiencia extranjeros. Argelia cuenta con vastas reservas de petróleo y gas natural. Sin embargo, esta dependencia la hace vulnerable a las fluctuaciones de precios. Ambas naciones reconocen que la estabilidad y la cooperación regionales son esenciales. Más allá del oleoducto, la búsqueda de diversificación económica de Argelia. Argelia, que durante mucho tiempo dependió de sus vastas reservas de hidrocarburos, se ha embarcado en un ambicioso viaje para diversificar su economía y reducir su dependencia de los caprichos del mercado energético mundial. Este cambio estratégico, impulsado por la necesidad de crear puestos de trabajo, atraer inversión extranjera y garantizar la estabilidad económica a largo plazo, está transformando el panorama económico argelino. El gobierno ha identificado sectores clave para el crecimiento, entre ellos la agricultura, el turismo, las energías renovables y la tecnología.
Las inversiones en infraestructura, educación e investigación y desarrollo se consideran cruciales para atraer socios extranjeros y nutrir las industrias locales. Sin embargo, la búsqueda de diversificación económica de Argelia enfrenta desafíos importantes, como obstáculos burocráticos, corrupción y falta de mano de obra calificada. Superar estos obstáculos requerirá voluntad política sostenida, reformas económicas que fomenten un entorno empresarial más competitivo e inversiones en capital humano. A pesar de estos desafíos, el vasto potencial de Argelia, su ubicación estratégica y su población joven la convierten en un destino atractivo para los inversores que buscan oportunidades más allá del sector energético tradicional. El éxito de sus esfuerzos de diversificación no solo determinará su propio futuro económico, sino que también tendrá implicaciones significativas para la estabilidad y la prosperidad regionales. Marruecos, bajo el liderazgo del rey Mohamed VI, ha adoptado una estrategia económica proactiva, posicionándose como un destino acogedor para la inversión extranjera. Inversiones en infraestructura, educación y reformas favorables a las empresas han dado resultados impresionantes, transformando a Marruecos en un centro económico regional. El gobierno ofrece incentivos como exenciones fiscales y acceso a una fuerza laboral calificada, atrayendo a empresas multinacionales en sectores clave. Marruecos se ha posicionado como un puente entre Europa y África. Megaproyectos como el puerto de Tánger Med consolidan su papel en el comercio y la inversión. Marruecos y Argelia, bendecidos con abundante sol y viento, compiten por aprovechar las energías renovables, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y combatir el cambio climático. Marruecos, con el objetivo de alcanzar el 52% de electricidad renovable para 2030, cuenta con la planta de energía solar más grande del mundo, Noor. Argelia, con vastos desiertos y condiciones de viento favorables, apunta al 27% de electricidad renovable para 2030. Esta carrera se trata de asegurar un futuro sostenible y convertirse en actores importantes en el mercado global de energías renovables. La rivalidad entre Marruecos y Argelia oculta una conexión cultural más profunda arraigada en las antiguas civilizaciones bereberes. A pesar de las diferencias, su herencia compartida es evidente en la música, el arte, la arquitectura y las costumbres sociales. Desde los lazos familiares hasta los vibrantes festivales religiosos, un lenguaje cultural común trasciende las diferencias políticas. Celebrar estos hilos culturales compartidos fomenta el entendimiento y contrarresta las narrativas divisorias. Los bereberes, indígenas del norte de África, mantienen una identidad cultural distinta en Marruecos y Argelia. El rey Mohamed VI de Marruecos ha reconocido el idioma bereber, el tamasaid, en la Constitución, promoviendo su enseñanza en las escuelas. Argelia ve un resurgimiento de la cultura bereber, con una creciente popularidad en la música, el arte y la literatura. Los bereberes nos recuerdan que la identidad cultural es un tapiz complejo, tejido con múltiples hilos. El panorama lingüístico de Marruecos y Argelia refleja sus intrincadas historias. El árabe y el francés dominan, pero las lenguas bereberes como el tamasaid en Marruecos y varios dialectos en Argelia son vínculos culturales vitales. Un movimiento para preservar y revitalizar las lenguas bereberes está ganando terreno. Este tapiz lingüístico enriquece la herencia cultural del Magreb. La cultura puede tender puentes sobre las diferencias políticas, como se ve con las pasiones compartidas de Marruecos y Argelia por el fútbol y el cuscús. El fútbol une a la gente, compartidos entre equipos marroquíes y argelinos muy esperados. El cuscús, un alimento básico culinario, simboliza tradiciones compartidas y un lenguaje cultural. Estas pasiones compartidas ofrecen esperanza para una relación más armoniosa. El Magreb, en la encrucijada de África, Europa y el mundo árabe, se enfrenta a un panorama geopolítico cambiante. Potencias en ascenso como China, Rusia y actores regionales compiten por la influencia, presentando oportunidades y desafíos. Navegar por este mundo multipolar requiere diplomacia, visión estratégica y cooperación en desafíos compartidos. La rivalidad entre Marruecos y Argelia corre el riesgo de obstaculizar el potencial de la región. El conflicto no resuelto en el Sáhara Occidental obstaculiza la integración regional en el Magreb. Marruecos considera al Sáhara Occidental parte de su soberanía, mientras que Argelia apoya el reclamo de autodeterminación del Frente Polisario. Este desacuerdo ha envenenado las relaciones
cortando los lazos económicos y exacerbando la desconfianza. Resolver el conflicto es crucial para la integración regional y la prosperidad económica. A pesar de las rivalidades profundamente arraigadas, persiste un rayo de esperanza para un Magreb cooperativo. Abordar los desafíos compartidos requiere cooperación, no conflicto. Las organizaciones de la sociedad civil y los líderes empresariales abogan por una mayor integración regional. Las recompensas potenciales, paz, estabilidad y prosperidad compartida, son demasiado grandes para ignorarlas. La rivalidad entre Marruecos y Argelia ha dado forma al panorama del Magreb, influyendo en su dinámica política y desarrollo económico. La cuestión no resuelta del Sáhara Occidental sigue obstaculizando el diálogo y perpetuando la desconfianza. Sin embargo, ambas naciones se han erigido como potencias regionales, navegando por las complejidades globales. Comprender el legado de esta rivalidad es crucial para dar forma al futuro del Magreb. Ha llegado el momento de que Marruecos y Argelia emprendan un nuevo capítulo definido por un futuro compartido. Abordar los desafíos del siglo XXI exige una respuesta colectiva y un liderazgo que priorice el bienestar de las personas. Los pueblos de ambas naciones anhelan un futuro libre de conflictos, reconociendo que la verdadera prosperidad requiere cooperación. El camino hacia la reconciliación será desafiante, pero las recompensas potenciales valen la pena el esfuerzo. El futuro del Magreb es inmensamente prometedor, en una encrucijada. Imagine un Magreb donde las fronteras abiertas impulsen el crecimiento económico y el intercambio cultural. Imagine una región que aborda los desafíos compartidos a través de la cooperación y la innovación. Esta visión de un Magreb unido y próspero es un sueño por el que vale la pena luchar, que exige paciencia y perseverancia.